Bien, estamos en vivo y en directo en el magazine informativo que es Puntal AM, ahora abordando el tema referido a diferentes cuestiones que tienen que ver con los adultos mayores. El trato o destrato, la falta de información, el pedido permanente de apoyo, de capacitaciones. ¿Cuáles son sus inquietudes con, por ejemplo, la tecnología, la virtualidad, el viejo tema de los bancos? Hoy veíamos en la web del diario la noticia, una de las noticias destacadas, que es el pedido del Consejo Provincial de Personas Mayores, que se reunió con referentes de entidades gremiales bancarias para evaluar cómo trabajar en el trato y la contención desde el sistema digital, que es uno de los puntos a trabajar. Y el defensor del pueblo, Ismael Rins, siempre menciona esto, ¿no? Y en ese sentido, hoy establecemos el contacto para hablar de la próxima charla-debate para adultos mayores y la virtualidad, y escuchar cuáles son sus inquietudes, cuáles son las problemáticas para afrontar y en base a eso organizar capacitaciones y talleres. Ismael Rins ya en contacto con Puntal AM. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Paula, ¿cómo estás? Bien. Realmente un tema preocupante, si uno lo mira desde el lugar que les toca hoy transitar temporal a aquellas personas que han atravesado el umbral de los 60, de los 70 años, los 80 años, y que muchas veces te diría que quedan fuera de todo un sistema de prestaciones de servicio, no solamente del sector privado, que, que en el afán de agilizar su metodología, su forma, sus canales de venta, pasan rápidamente a la digitalización, sino que también, por ejemplo, los bancos, las empresas prestadoras de servicios públicos y el Estado, el mismo Estado, por ejemplo, lo que vemos acá en las oficinas de rentas. Yo Ujú. cada vez que tengo una salida pública no voy a dejar de decirlo porque me parece que es fundamental el acompañamiento a la vejez, ¿no? Esta situación de transición que toca vivir a las personas, que no podemos obligarlas a que se suban a un sistema en los últimos 10 años de su vida. Al contrario, deberíamos acompañarlas en esa modalidad que ellos han aprendido a lo largo de su vida, que es el contacto con el otro, ir al banco, encontrarse con su amigo, con su amiga. Esas son las cosas que además hacen bien, que los hacen vivir mejor, que nos permiten ser una sociedad mejor también. Mm. Entonces la charla de debate un poco va en ese tono, ¿no? El planteo de cómo en este mundo tan veloz, tan digitalizado, si podemos como desafío construir un derecho a la no digitalización de ciertos sectores de la sociedad. También tenemos que pensar no solamente en las personas adultas mayores, sino en las personas pobres también, ¿no? Hay muchas personas que están en una situación de pobreza, que no pueden acceder a la digitalización de una manera tan lineal. Ujú. Creo que es muy importante, creo que es muy importante que haya este progreso, que sin duda nos pone en una dimensión, tal vez en algunas cuestiones mejor, en otras no tanto, pero este progreso no es progreso si va dejando gente en el camino, Si no es si igualitario. va si va Ismael, abandonando. y en Sí, ese sí, Paula, te sentido escucho. quería preguntarte, porque la pandemia fue un antes y un después, ¿no? Con esto de volcarse a la digitalización y a subirnos en plataformas en donde no nos quedaba otra, en dejar de hacer colas y aglomeramientos para cobrar, por ejemplo, para hacerlo de otra manera. Tuvimos que recurrir a asistencias en la familia, sobre todo con nuestros adultos mayores, tratar de equiparar la accesibilidad para personas vulnerables que no estaban capacitados para hacer uso de la tecnología, y quedó como un antes y un después, ¿no? Y ahora se plantea en general, en el sistema, en todos los sistemas, la mixtura de las dos propuestas, de la presencial y de la virtual. ¿Han tenido alguna cuestión en este sentido, un acercamiento previo a la charla de debate del próximo lunes por parte de adultos mayores que digan, necesitamos que volver a la presencialidad total, dejar la virtualidad, no nos interesa, no nos podemos adaptar, o no? Mirá, sí, sí, eso sí, todos los días en la Defensoría nos encontramos
4 o 5 casos de esos todos los días, eso seguro. Pero además te quiero contar algunos datos porque me parece que está muy bueno lo que acabas de introducir, Paula, que tiene que ver con la pandemia. Los bancos no pusieron un solo cajero automático más en la pandemia para evitar la cola. Mm. O sea, afrontamos la pandemia con la misma cantidad de cajeros automáticos que entramos y salimos. O sea, no, los bancos no mejoraron nada, Mm. absolutamente nada. Al contrario, empeoraron porque si el tema era no hacer la cola, la gente terminaba haciendo la cola para cobrar con el cajero automático. Eh, los aglomeramientos se producían ahí. Ujú. Y que a lo mejor incluso era peor todavía porque no había nadie que limpiara el cajero, se tenían que limpiar las mismas personas y que sanitizar el cajero, todo el mundo lo manipulaba, lo tocaba. Bueno, entonces, eso es un punto a destacar, es decir, la pandemia lo único que trajo fueron ventajas para los bancos, no trajo ninguna desventaja. Inclusive muchas, digamos, redujeron las horas de trabajo de su personal, no le pagaron al personal, Mm. terminaron buscando cómo poder sacar una ventaja de esto. Los estados, tenemos que decir que la situación fue similar, porque primero, digamos, organismos que se cerraban, se digitalizó y se empezó a dejar gente también en el camino. O sea, que tampoco es que los estados hayan actuado de una manera diferenciada. Ujú. Eh, Sí, o o por lo trabajaban con menos, licencias. Hubo partes de Estado que han vuelto a la presencialidad plena hace muy poco, ¿no? exacto, por eso digo, entonces, y parte del estado que no ha vuelto a la presencialidad de Mm. ninguna manera. Entonces, ahí estamos en otro problema. Y vuelvo a repetir, y vos hoy querés hacer un reclamo en la empresa provincial de energía eléctrica y tenés que ser ciudadano digital, Ujú. porque si no, no tenés forma de acceder a hacer un reclamo. Y eso a nosotros nos parece que no puede ser así, que tienen que tener, digamos, tiene que haber una etapa importante, temporalmente importante, de convivencia entre lo digital y lo no digital. Y siempre tiene que haber un resguardo que tiene que ver con este derecho a la no digitalización. Hay personas que no podemos obligarlas a tener o aprender nuevas destrezas. En ese sentido, el censo, por ejemplo, bueno, maneja ese sistema mixto, ¿no? Hay una posibilidad de hacerlo llenar el formulario digital y después cuando vaya el censista el 18 de mayo presentas el código y después la otra posibilidad de recibir al censista y llenar todo el cuestionario y formulario en el domicilio. ¿Qué pasa con los adultos mayores ahí? Ahí hay un sistema mixto, pero no está, como decís, presente en todas las opciones, sobre todo en los bancos, ¿no? Sí, sí, y además creo que es importante destacar que es una necesidad de un sector de la población al cual siempre nos hemos rasgado las vestiduras diciendo que lo protegemos, que es un sector muy valioso de nuestra sociedad, que son las personas adultas mayores. Entonces no tenemos que dejar de visibilizar eso, que a quienes estamos abandonando en esto, porque los estamos abandonando, los estamos dejando a su suerte, son las personas adultas mayores. Creo que hay que hacer un esfuercito extra para poder acompañarlas en este proceso. Sin Ujú. duda, dentro de 20 años, cuando ya las personas adultas mayores sean quienes hoy rondamos entre los 40 y los 50, eh, bueno, la cosa va a ser distinta, pero tenemos un proceso de 10, 15 años por delante de acompañamiento y no lo podemos abandonar. Es decir, fíjate una cosa, por un lado, eh, eh, hay restricciones a las personas adultas mayores, por ejemplo, para darle el carnet de conductor por parte Ujú. del Estado. Esto obedece a que se le reconoce, el Estado le reconoce restricciones como persona adulta mayor para mantener algunas habilidades y sostenerlas, como la de la conducción, por ejemplo, ¿no? Pero por el otro lado se les quiere obligar a digitalizarse y a hacer todo por la computadora. Entonces, no, hay como una cuestión ahí
de tensión que tenemos que resolver de la mejor manera. No, no ¿Y puede cuál ser el sería mismo esa todo. resolución, Ismael? ¿Cómo te imaginas que el lunes van a tener esta charla de debate? ¿Alguna previa debes tener? Proponer una sección específicamente presencial para adultos mayores que así lo necesiten y que opten por la no virtualidad, por ejemplo, en los principales lugares, estamentos estatales o privados. Por ejemplo, las empresas, por lo menos las empresas de servicios públicos, la atención presencial de las personas adultas mayores, eh, tienen y todos los organismos del Estado, la atención presencial a las personas adultas mayores. Ese sería y a lo mejor nosotros le hemos propuesto, por ejemplo, a Renta, que no sea todos los días, pero que Ujú. haya 3 días de atención a las personas adultas mayores. No, no nos parece que fuera ¿Ya lo imposible. propusieron y qué respuesta tuvieron? Bueno, estamos esperando, nos parece que cualquier pasito que se dé hacia adelante, y me parece muy interesante esta intervención del Consejo Provincial de Personas Adultas Mayores a la que te referías con los bancos. Ujú. Me parece que hay como una visión ahí importante también, una visibilización del Consejo, el cual también vamos a intentar visitar, vamos a intentar visitar Bueno, para. ustedes en la Defensoría vienen gestionando este tema con los bancos ya desde hace tiempo. Hace poco tuvieron la posibilidad de reunirse, de plantear la situación a nivel general y qué respuestas tuvieron, ¿no? Porque los grandes ganadores de la virtualidad, lo acabas de decir, Ismael, han sido los bancos. Bueno, ¿han tenido alguna penalidad con la serie de estafas que se dieron en los bancos ya nombrados anteriormente o no? Yo le pedí, por ejemplo, en una reunión que mantuvimos con el Banco Central, si bueno, cuál fue el nivel de sanciones que han tenido en la Sí. pandemia por todos los incumplimientos. Bueno, no, ahí los funcionarios no tenían los datos, estoy esperando que me los remitan, pero nosotros también buscamos un canal ahora también con ellos para empezar a denunciar ante la autoridad competente para que nos escuchen de otra manera también, porque pareciera ser bueno, que todo salió bien en la pandemia, y no fue así, no salió bien todo. No fue todo, fue un momento de mucha zozobra, de muchas restricciones, pero las personas adultas mayores la pasaron muy mal con el tema de la digitalización, con el tema de quedarse encerrados en su casa y no tener forma de interrelacionarse con el mundo a través de las redes o a través, Ujú. porque era muy difícil y eso generó caldo de cultivo para que los delincuentes los empiecen a A estafar. estafar. Ujú. Entonces nadie los defendía y es muy difícil que todavía en este momento los defiendan. Por eso nosotros también lo que estamos pidiendo es que los bancos no pueden hacer toda la misma, o sea, no pueden tratar a las personas digitalizadas y a las personas no digitalizadas de la misma manera. A las personas no digitalizadas no pueden mandarles un mail avisándoles que los van a estafar. ¿Por qué? Porque está claro que no lo van a leer ese mail. Porque además el mail es el medio utilizado por los estafadores para hacerlos entrar en el cuento del tío. Entonces, si el banco utiliza el mismo canal que utilizan los estafadores, bueno, confunde también. Ismael, y en ese sentido va a ser parte de lo que se va a plantear el próximo lunes, recordemos a las 17 en el Centro de Jubilados y Pensionados Isabel de Guevara y Sobremonte, la ex aceitera, ese va a ser el lugar. A las 5 de la tarde, entonces, entrada libre y gratuita, ahí vemos el flyer de invitación. Ahí vamos a charlar. Bueno, y creo que el intercambio de opiniones ahí va a ser muy, muy rico y va a resultar una jornada provechosa para generar y reforzar el planteamiento que venimos llevando adelante. Bien, bueno, la invitación hecha entonces. Muchísimas gracias por la nota como siempre, Ismael. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día.